este curso sobre los cuerpos legibles e ilegibles. La primera sesión la vamos a hacer con dos conferencias inaugurales, una la de Dolores Castillo, luego otra la de Teresa Oñate, y durante 6 jueves pues vamos a estar hasta el 11 de diciembre, me parece. Bueno, la primera, que es la directora del curso también, Dolores Castillo, es psicoanalista, catedrática de filosofía, licenciada en historia del arte, y miembro de la escuela lacaniana y del CEP, ¿no? Del Centro de Enseñanzas Lacanianas de Madrid. Entonces ella ha desarrollado su investigación normalmente inicialmente la estética, luego la filosofía y luego el psicoanálisis, ¿no? Ha combinado las tres y bueno, ha hecho tiene numerosos estudios, ¿no? Especialmente sobre histeria, neurosis obsesiva, aplicaciones al arte del psicoanálisis, como teoría de la belleza, el análisis de los anuncios de Benetton, en fin, ha hecho una gran labor y va ahora a iniciar un poco las sesiones. Que sabéis que este curso es más o menos un curso a caballo entre psicoanálisis, filosofía y estética, ¿no? Entonces ella fundamentalmente va a dar una visión psicoanalítica, fundamentalmente lacaniana, de la problemática del cuerpo. Entonces el comienzo es un poco cuál es el estatuto de la noción de cuerpo en psicoanálisis. Hará la primera intervención con, digamos, las intervenciones de la sala de Queráis, luego haremos una pequeña interrupción y luego concluiremos con la conferencia de Teresa Oñate. Vale, pues nada, muchas gracias. Aquí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como decía Francisco, el curso va a ser un curso donde vamos a tratar de abordar el tema del cuerpo desde una doble perspectiva, una triple, porque también va a la cuestión de la estética, que es el de la filosofía, o el de las filosofías, y el del psicoanálisis, o el de los psicoanálisis. ¿Qué pueden decir cada uno de sus discursos, el de la filosofía y el del psicoanálisis sobre el cuerpo? Bueno, seguramente cosas muy diferentes, ¿no? En algunos puntos vamos a ver cómo los planteamientos de tal o cual filósofo pueden resultar convergentes con los del psicoanálisis de Freud o de Lacan, que van a ser fundamentalmente los dos autores de psicoanálisis en los que voy a fundar. Y en otros, pues las divergencias también veremos que podrán ser notables o incluso irreconciliables. Pero hay una cosa en la que, sin duda, tanto los que van a hablar desde la filosofía como yo, que lo voy a hacer desde el psicoanálisis, yo creo que, bueno, no lo sé, a ver qué opina Teresa y qué opina Francisco, pero yo creo que me atrevería a decir que vamos a estar absolutamente de acuerdo. Y es que en el mundo contemporáneo, la fascinación, incluso la obsesión por el cuerpo, ha llegado a un cenit desconocido. A este respecto, voy a comenzar por contarles una pequeña anécdota, la de una conocida mía, una colega y amiga, de quien me apropio este comentario porque lo escuché y la verdad me aprovechaba la risa, y su profesor de Pilates. Esta colega mía se llama Rosa López y contó un día esta anécdota que me hizo muchísima gracia. Dice que estuvo con un profesor de Pilates que se tomaba muy en serio su trabajo y que por ello no se conformaba con enseñar unas cuantas técnicas gimnásticas, sino que además las acompañaba con un discurso en el que denuncia cómo el hombre actual, inmerso en la vida urbana, tiene un absoluto desconocimiento de su cuerpo y que él se propone ayudar a sus alumnos y alumnas a recuperar el conocimiento del propio cuerpo y la relación sana y natural con él.
una relación sana y natural con el cuerpo, que a juicio de este profesor estaba perdida por la vida urbana. En sus clases suma la disciplina de Pilates con la meditación del yoga y algo del espíritu del Tai Chi, del Qigong, del Qigong, y con esta conjunción pretende ser, digamos que pretende ser lo más completa posible, exhorta a sus alumnos a reconocer todas las partes de su cuerpo, diferenciando unas de otras en cada ocasión, independizando los movimientos de tal manera que las piernas se doblen y giren mientras las caderas quedan fijas, los isquiones apoyados, el coxis en posición neutra, el pubis contraído, el suelo pélvico cerrado como un pequeño diafragma en torno a los esfínteres, la respiración se dirige hacia la zona de las escápulas, los omóplatos han de permanecer anclados, las manos abiertas presionan sobre el suelo, la vista sobre el ombligo, y un largo etcétera, y al fin contactamos con los órganos internos, aparato digestivo, corazón, pulmón, y recuperamos el conocimiento del propio cuerpo y la relación sana y natural con él. Bueno, excuso decir que a mi amiga no le resultaba nada fácil cumplir con todas estas consignas y que su torpeza, me decía sintiéndose un tanto culpable, la hacía merecedora de los reproches de su profesor. Tú, como solo te dedicas a lo mental y a la cultura, te has olvidado de que además tienes un cuerpo. Y que el cuerpo es algo natural, mucho más natural que esas cosas que él consideraba zarandajas, a las que tú te dedicas y que tienes el deber de mantener tu cuerpo en forma. Bueno, del sermón un tanto moralista de este profesor de Pilates, voy a destacar dos aspectos. La idea de que el cuerpo es algo natural y de que se trata de recuperar la relación natural con él. Y por otra parte, la idea de que tenemos el deber, y subrayo la palabra deber, el deber de mantenerlo en forma. Como dije antes, y el ejemplo de este profesor de Pilates creo que es bastante ilustrativo, la fascinación, más aún la obsesión por el cuerpo, ha llegado en el mundo contemporáneo a su cenit, a un cenit desconocido hasta ahora. Desde siempre el ser humano, naturalmente, que el ser humano se ha preocupado por el cuidado de su cuerpo. Y sin duda ha tenido una fascinación por la imagen corporal. Ahí tenemos toda la historia del arte, por ejemplo, para dar testimonio de esa fascinación que tiene el ser humano por la imagen del cuerpo. Pero ahora, en nuestro mundo contemporáneo, ya no se trata solo de eso, de esta fascinación por la imagen, por el cuidado del cuerpo, sino de la promoción incesante de una serie de imperativos que nos empujan sin descanso a la búsqueda del cuerpo perfecto. Tanto desde el punto de vista de la imagen y de la belleza, como de la salud y de la higiene, como de la sexualidad y los modos de gozar plenamente de ella. Perfección que obviamente nunca se alcanza, lo cual deja al sujeto bajo una suerte de culpabilidad en relación a este ideal imposible de cumplir, una culpabilidad en relación al cuerpo que me parece propia del sujeto contemporáneo y muy distinta de la que encontramos en épocas anteriores. Freud ligó la culpabilidad a los imperativos del superyo. El superyo es esa instancia psíquica. Freud distinguía en su primera tópica 3 instancias del psiquismo: el inconsciente, el preconsciente y el consciente, y luego añadió, porque le parecía que esto no acababa de poder dar cuenta de la complejidad de la estructura del psiquismo humano, añadió otro trípode, que era el del yo, el superyo y el ello. El superyo, dice Freud, es esa instancia psíquica, esa voz interior que le dice al sujeto: lucha, sacrifícate, esfuérzate. Pero la paradoja del superyo, dice Freud,
es que cuanto más el sujeto le obedece, más culpable se siente y más el superior castiga al sujeto con sus mandatos y con el sentimiento de culpabilidad. Cuanto más el sujeto se esfuerza por cumplir los mandatos del superior, más culpable se siente por no conseguir el ideal. Y más le dice el superior: no es bastante, tienes que luchar más, tienes que esforzarte más. Podemos poner el ejemplo típico del santo que cumple con el mandato moral por excelencia para un santo, que es justamente el de renunciar al cuerpo y a sus placeres, el de mortificar el cuerpo. Y que cuanto más mortifica el santo su cuerpo, cuanto más lo mortifica con el cilicio, más culpable se siente y más tiene que seguir mortificando. Es decir, que la sed del superior es insaciable. Ahora bien, este imperativo del superior, y en especial por lo que hace al cuerpo, adopta en nuestra época una faz completamente distinta de la de épocas anteriores. En las épocas precedentes, pensemos por ejemplo en la civilización occidental dominada durante tantos siglos por la religión del cristianismo, o en la época actual, en aquellas regiones del planeta donde asistimos atónitos al triunfo del islamismo, el superior se manifiesta ante todo en su faz prohibidora. Los placeres y los goces del cuerpo están sometidos a un régimen estricto de regulaciones y prohibiciones, y el sujeto se siente culpable por transgredir estas prohibiciones. En la era contemporánea, una era dominada por la alianza entre el discurso de la ciencia y el capitalismo, el superior adopta la faz inversa. Ya no prohíbe gozar del cuerpo, sino que por el contrario ordena gozar de él. En cierto modo, podríamos entender el conflicto entre la civilización occidental capitalista y el fundamentalismo islámico como un conflicto entre estos dos modos, entre estas dos caras del superior, ¿no? Superior en Occidente, que nos ordena continuamente gozar más y más, gozar del cuerpo, gozar de la sexualidad, gozar sobre todo de los objetos que el mercado nos proporciona en una promoción incesante, aunque en la época de la crisis este mandato del superior no siempre es fácil de cumplir, todo hay que decirlo. Y por otro lado, el mundo, digamos, dominado por las prohibiciones religiosas que en el islamismo tienen, digamos, una potencia prohibidora respecto al cuerpo impresionante. Ya digo que, centrándonos en nuestro mundo occidental, en el mundo contemporáneo, como mi amiga que acudía disciplinadamente a Pilates, los sujetos estamos permanentemente avasallados por el imperativo de tener un cuerpo gimnástico o deportivo siempre en forma. Y no bastan horas y horas de entrenamiento para lograrlo. O por el de tener un rostro perfecto y no bastan y nunca son suficientes las operaciones de cirugía para conseguirlo. Y también, bueno, podemos tomar aquí otra vez cómo se manifiesta el superyo en lo que hace al imperativo, digamos, de la belleza del rostro en Occidente y en los países islámicos, ¿no? Aquí tenemos el imperativo del maquillaje y de la cirugía estética. En el islamismo el rostro cae bajo otro imperativo, que es el burka. Son modelos, ¿no? A uno se prohíbe, se vela completamente el rostro y lo que pueda tener de atracción sexual, y en el otro es un imperativo a mostrar ese rostro cuanto más perfecto, mejor. Ya digo que estamos entonces aquí bajo el imperativo, en el mundo occidental, dominado por el discurso de la ciencia. Fijaros cómo colabora el discurso de la ciencia, por ejemplo, con toda la cuestión de las cirugías estéticas, a promocionar este imperativo del cuerpo perfecto.
el discurso de la ciencia en su alianza con el capital, que no lo critico, simplemente constato dos modos, dos regímenes bajo los que el cuerpo, digamos, está regulado, sometido, digamos, a estos imperativos que digo que son muy contrastantes entre los del mundo, digamos, antiguo, por llamarlo de alguna forma, y el mundo occidental, contemporáneo. También digo, en el mundo contemporáneo, los sujetos estamos absolutamente bajo el imperativo de alcanzar un goce sexual plenamente logrado. Porque la sexualidad, y este es el mensaje de la doxa contemporánea, del sentido común contemporáneo, la sexualidad, se dice hoy, es algo sano y natural. Insisto en la palabra natural. No es un pecado. Es más, podemos añadir que para el sujeto contemporáneo el goce sexual no solo no está prohibido, no solo no es un pecado, sino que se ha convertido en un deber. Hoy, el goce sexual se ha convertido en un imperativo que se promociona a través de múltiples dispositivos, desde la educación sexual en las escuelas, pasando por las técnicas de la sexología, sin olvidar, por supuesto, todo el empuje al goce sexual en la vertiente de la pornografía. Es curioso que bajo regímenes culturales tan distintos, aquel que podríamos decir del discurso del amo antiguo, que prohibía gozar del cuerpo, y el del discurso del amo en la modernidad, que es una variante del discurso del amo, que es el discurso capitalista, y donde el goce no está prohibido, sino que por el contrario, el goce se convierte en un imperativo, se nos ordena gozar. Es curioso, sin embargo, que, ya digo, bajo regímenes culturales tan diferentes, tan opuestos, podría decir, sin embargo, el ser humano no haya conseguido lograr ni bajo el uno ni bajo el otro una relación armónica y pacificada con su propio cuerpo, ni aún menos con el de los demás. No es para preguntarse por qué en una época como la nuestra, que ha levantado como ninguna otra las prohibiciones concernientes al sexo, las relaciones entre los sexos continúan aquejadas de un malestar que no cesa en su existencia, y aún habiéndose transgredido la normativa, la norma hetero, y viviendo en un mundo en que también esa norma está más que cuestionada, sin embargo, las relaciones sexuales entre los sujetos del mismo sexo, por ejemplo, también están condenadas al malestar. ¿Qué le pasa al ser humano con su cuerpo? ¿Por qué en ninguna época de la historia, ni en cultura alguna, el ser humano ha tenido una relación armónica y pacífica con su cuerpo o con el de los demás? Bueno, sin desconocer ni infravalorar de ninguna manera el impacto que las distintas culturas tienen sobre el cuerpo, el impacto que los distintos regímenes tienen sobre el cuerpo, sin desconocer esto, la tesis que sostiene el psicoanálisis, que no es ahistórica, porque no desconoce cómo las culturas imprimen su marca sobre los modos de relacionarse con el cuerpo los sujetos, que no es ahistórica, sin embargo sí insiste en que más allá de estas variables históricas hay una constante. Hay algo que es, digamos, estructural. La tesis entonces que sostiene el psicoanálisis es que esta relación tan perturbada que tiene el ser humano con su cuerpo y con el de los demás es efecto, más allá de las contingencias de los cambios culturales, aunque no los desconocemos, es efecto de un encuentro cuyas consecuencias son inmensas. El encuentro entre el organismo viviente y la palabra. Este encuentro, más allá de los cambios culturales, tiene un carácter traumático per se. ¿Por qué?
porque exilia al hombre del mundo natural, exilia al hombre del mundo animal para constituirlo como sujeto de la palabra. A partir de este encuentro, el organismo pierde su estatuto original y en su lugar se produce esa construcción tan compleja a la que denominamos cuerpo, que no es lo mismo que el organismo. Bueno, esta era un poco una presentación general que quería hacer un poco para situar por qué nos interrogamos sobre el cuerpo en este curso. Y a partir de esto que he señalado, voy a tratar de hacer hoy una presentación de cómo se presenta en Freud la problemática del cuerpo. Que nunca es una problemática, digamos, específica, no es que Freud tenga un texto, una obra dedicada al cuerpo, sino que uno va cogiendo retazos entre los distintos textos de Freud para poder ir sacando una cierta idea más o menos estructurada de cómo podemos pensar a partir de Freud del cuerpo. ¿Qué es lo que Freud, de manera dispersa en sus distintos textos, cuando hablaba de la histeria, cuando hablaba de la sexualidad, cuando hablaba de la psicosis, qué es de manera dispersa lo que podemos ir, digamos, a articular ahora acerca de lo que Freud, digamos, concebía o cómo concebía Freud del cuerpo? Lo que está claro es que en psicoanálisis y en Freud en particular, el estatuto que el cuerpo tiene difiere radicalmente del organismo biológico del que se ocupa la biología. Hay que recordar a todos que Freud era médico, era neurólogo, y que sin embargo, en la manera en que Freud va a abordar el cuerpo, se va a ver obligado, después lo veremos más en detalle, a romper con el enfoque que la medicina y la biología tienen sobre el cuerpo. Porque lo que él, digamos, escucha en su clínica de los pacientes, le obliga una y otra vez a desmontar, siendo él médico, cuidado, que no era un místico, era un hombre muy racionalista y además con una, digamos, voluntad de aproximar el psicoanálisis a la ciencia mucha mayor de la que podamos tener los psicoanalistas ahora. Sin embargo, se va a ver obligado a romper con la concepción médica y biológica del cuerpo. Esta diferencia entre el cuerpo, considerado como un organismo biológico, como el organismo viviente, esta diferencia entre el cuerpo, considerado como el organismo viviente, y el cuerpo humano, ya la encontramos en los primeros escritos de Freud. Digamos que para él, el cuerpo humano, la materialidad de lo viviente, se ve afectada, según Freud, por la acción de lo psíquico sobre lo somático. Es decir, el cuerpo, dice Freud, en tanto efecto de la estructura psíquica, es algo radicalmente diferente de lo viviente. Ya no se rige como el organismo por los ritmos y las funciones biológicas de la autoconservación y la reproducción. Es más, estas funciones en el cuerpo humano, precisamente por la influencia que tiene lo psíquico sobre lo somático, se ven profundamente alteradas. No hay más que pensar hoy en día, por ejemplo, en cómo la función de la autoconservación, la nutrición, se ve profundamente alterada por lo psíquico en esas patologías tan conocidas hoy en día y tan frecuentes en el mundo contemporáneo, que son la anorexia y la bulimia. Ahí tenemos el efecto de cómo lo psíquico incide sobre lo somático y lo altera y lo transforma. Lo mismo cabe decir respecto de la otra gran función biológica, la de la reproducción. La incidencia que tiene lo psíquico sobre la sexualidad es de tal magnitud que considerar que la sexualidad humana es algo meramente biológico o natural, pues bueno, quizás lo considere algún conductista que confunde la conducta del ser humano con la rata, pero más allá
de las facultades de psicología, donde todavía se enseña que el hombre y la rata son la misma cosa, pues no lo sostiene nadie. Ahora bien, la estructura psíquica, el psiquismo humano, es inseparable del lenguaje. No es posible concebir nada de lo que tenga que ver del psiquismo humano si no pensamos que el ser humano es, ante todo, un ser de lenguaje. Se puede decir, también los animales tienen lenguaje, pero yo en esto no voy a tener tiempo de entrar ahora, quizás en otro momento, se podrá entrar. Vamos a dar por sentado, como una especie de acto de fe, que lo que se llama lenguaje en los animales no tiene nada que ver con lo que es el lenguaje del hombre. Hay un artículo magnífico que yo les recomiendo, de un lingüista que se llama Benveniste, que se llama Comunicación animal y lenguaje humano. Entonces, una cosa es la comunicación animal, una cosa es que las abejas emiten señales, en concreto, hacen unos vuelos en forma de danza para decir a la otra abeja dónde está la colmena, y otra cosa es lo que pasa en el lenguaje humano, que es mucho más complejo. Y por eso Benveniste dice, una cosa es la comunicación animal y otra cosa el lenguaje humano. Son cosas muy distintas y les recomiendo la lectura de este artículo, o si acaso en otro momento y si hay tiempo lo podemos tomar, porque a mí me fascinó, lo leí hace siglos, pero recuerdo que me impactó mucho. Por tanto, no hay psiquismo humano sin lenguaje. Desde esta perspectiva, la cuestión freudiana de la acción de lo psíquico sobre lo somático se convierte, a partir de Lacan, pero basándose en Freud, en la acción del lenguaje sobre lo somático. Incluso podríamos decir que la vieja cuestión filosófica, que tiene muchísimas, que es muy compleja, por supuesto, y yo, bueno, Teresa seguramente al tomar Aristóteles hablará de esto o en algún momento, no lo sé, pero en fin, la vieja cuestión metafísica de la relación del alma y el cuerpo, que ha recorrido la filosofía con muy distintas respuestas, desde Platón a, no sé, pasando por Aristóteles o por Santo Tomás a Descartes, y más aún, esta vieja cuestión de la relación entre el alma y el cuerpo, en el psicoanálisis se convierte en una cuestión, en absoluto tampoco simple, que es la cuestión de la relación entre el lenguaje y el cuerpo. Porque tomamos lo psíquico fundamentalmente pensado a partir del lenguaje. Aunque por otra parte, vamos a ver que lo psíquico no es solo lenguaje. No podemos pensar lo psíquico sin el lenguaje, pero no todo en lo psíquico es lenguaje. Bueno, dije que Freud no tiene ninguna obra especialmente dedicada al tema del cuerpo, hay que ir como entresacando de sus distintos textos las cosas que nos interesan para hacernos una noción de lo que pueda ser el cuerpo de Freud, y voy a tomar algo que es fundamental, que es la manera en que Freud aborda la cuestión del cuerpo histérico. Un cuerpo que vamos a dar aquí por sentado como conclusión, en primer lugar, que el cuerpo histérico es un cuerpo que habla. No solo un cuerpo sobre el que se habla, sino un cuerpo que habla. Bueno, y que en la medida en que habla, puede ser escuchado, puede ser, podemos decir, leído. Es una curiosa paradoja que en una disciplina supuestamente psi, como le decía el profesor de Pilates a mi amiga, tú que te dedicas a la mente, te olvidas del cuerpo, pues es una curiosa paradoja que en una disciplina supuestamente psi, el cuerpo haya tenido tan gran protagonismo desde sus inicios. Tanto como para hacernos pensar que verdaderamente el psicoanálisis, más que ocuparse de la mente, se ocupa del cuerpo. Se dice mucho entre, digamos, los circuitos psicoanalíticos, seguramente los conocéis algo de psicoanálisis, lo habréis oído infinidad de veces,
que el psicoanálisis nació del encuentro de Freud con el cuerpo histérico. Fueron efectivamente estas mujeres, porque eran en su mayoría mujeres, aunque Freud escribió un artículo sobre la histeria masculina que le valió nada menos que la expulsión del Círculo de Medicina de Viena, pero es verdad que esta patología, no sé si le puedo llamar patología, no me gusta la palabra patología, la voy a quitar de mi cabeza. Esta manera de estar en el mundo me gusta más, que es la manera en que se instala en el mundo el sujeto histérico. Fueron, en principio, es verdad que los sujetos histéricos, en una gran mayoría, considerablemente mayor que los hombres, son mujeres. Hay razones de estructura para pensar por qué esto. Pero bueno, no voy a entrar en esto ahora. Vamos a tomarlo como fue en sus inicios. A Freud llegaban un gran número de mujeres aquejadas de unos padecimientos corporales para los que la medicina no encontraba explicación ni remedio, y que encarnaban en su cuerpo un sufrimiento inexplicable. Un sufrimiento que representaba no solo para ellas mismas, sino también para el saber médico, un enigma insoportable. Pero, digamos, fueron estas mujeres las que justamente le permitieron a Freud, porque supo escucharlas, porque supo escuchar esos sufrimientos corporales de los que hablaban estas mujeres histéricas, de otra manera que lo venía haciendo la medicina desde siglos. Por eso, Freud pudo, gracias a las histéricas, realizar los descubrimientos fundamentales con los que fundó el psicoanálisis, entre otros el descubrimiento del inconsciente. Después veremos un poquito de esto. De entrada, desde el enigma con relación a lo que lo causa, el síntoma histérico pone en evidencia lo que hablaba yo al comienzo, la disyunción entre el organismo y el cuerpo, el organismo biológico y el cuerpo. Porque en efecto se trata de sujetos con una serie de padecimientos corporales que pueden ser muy diversos, porque si hay algo que caracteriza a la histeria es el que es una afección, digamos, donde la sintomatología, que no solo es corporal, también es anímica, pero como estoy hablando fundamentalmente del cuerpo, me refiero a la sintomatología corporal de la histeria, la sintomatología es de lo más variado, es una afección muy proteiforme. Podemos encontrar en la histeria sujetos con padecimientos corporales muy graves, como por ejemplo las parálisis histéricas de las que se ocupa Freud, las cegueras, o parálisis menos graves, como simples fatigas, lo que se llama ahora, por ejemplo, fibromialgias. Se le ha quitado el calificativo de histeria, pero responden completamente, son sufrimientos que no tienen ninguna causa orgánica, y lo que los médicos de cabecera llaman ahora fibromialgias, no lo llaman histeria, porque la histeria ha desaparecido de los manuales psiquiátricos actuales. En los manuales psiquiátricos actuales uno consulta la palabra histeria y no aparece. En su lugar aparece una infinidad de lo más variada, de lo más proteica, de distintos trastornos corporales llamados trastornos somatomorfos. Y a estos trastornos cada vez hay que añadirle más, con su correspondiente medicamento. Porque el DSM-3 está hecho para eso. Vamos a poner trastornos muy diversos, que a lo mejor todos responden a una misma estructura, para justificar medicamentos muy diversos. Y son, digamos, trastornos que no los presentan más que en una lista cada vez más larga, porque claro, como la histeria, una de las características que tiene es que es una enfermedad, por llamarlo así, muy variada, muy plástica, muy proteiforme, y va cambiando también con los tiempos que corren, no se presentan de la misma manera las histerias hoy que en la época de Freud, por ejemplo. Pues entonces la lista de trastornos somatomorfos es inacabable, al mismo tiempo digo, porque no se encuentra el nexo común, la estructura que digamos que subyace a esta variedad de síntomas, que no se busca. Pues ya digo, la histeria se desconoce como entidad, lo que no quiere decir, o se niega, mejor dicho, como entidad en la nosografía psiquiátrica actual, lo que no quiere decir que no exista. Quiere decir que se ha disuelto en una serie de
trastornos diversos con sus correspondientes medicamentos. Entonces, ya digo, tiene unos trastornos muy diversos. Es decir, desde lo que pueden ser estos trastornos somáticos graves como las histerias o las cegueras, a cosas más leves como las fibromialgias. También muchos tipos, no todos, de anorexias y bulimias pueden entrar dentro de los síntomas de lo que sería esta manera de estar en el mundo, que es de estar, instalarse en relación al mundo, en relación al deseo, en relación al cuerpo, que es la manera histérica. Por eso digo, también estas enfermedades que se consideran trastornos de la alimentación y que desde el punto de vista del psicoanálisis no son trastornos de la alimentación, son trastornos del lenguaje, trastornos del deseo y trastornos del amor. El psicoanálisis no piensa que la bulimia y la anorexia sean trastornos de la alimentación. Piensa que son enfermedades que tienen que ver con el deseo, con el lenguaje y con el amor. Bueno, digo, también muchos de estos llamados trastornos de la alimentación, como la anorexia y la bulimia, también responden a una estructura histérica. No todas, Hay una, como en la psiquiatría actual se prescinde de la noción de estructura y se va siempre a la sintomatología, pues entonces se pueden meter en el mismo saco cosas muy distintas. No tienen nada que ver la relación con el cuerpo que puede tener un sujeto bulímico histérico con uno esquizofrénico. No es lo mismo. Claro, como decimos, bueno, no come, o come demasiado, ya está. Pero cuando afinamos un poco más, la manera de no comer de una anorexia histérica y la manera de no comer de una anorexia esquizofrénica no son la misma manera. Pero bueno, estas son las cuestiones de prescindir en la nosología psiquiátrica de la noción de estructura. Es muy grave prescindir de la noción de estructura, aunque por otra parte la noción de estructura tiene muchas complicaciones, entre otras, por ejemplo, esta, la de etiquetar al sujeto bajo una forma de patología. Por eso yo prefiero hablar de estructura o de manera de estar en el mundo. Prefiero hablar de esto. Bueno, entonces digo, es una estructura, la histeria, que presenta, digamos, trastornos del cuerpo de lo más variados. Y por supuesto trastornos físicos, que no voy a entrar ahora. Claro, ninguno de estos trastornos, pese al empeño de la medicina, y vamos a ver un poco más en detalle este empeño, han podido ser referidos nunca a causa orgánica alguna. Y aquí voy a hacer precisamente un breve recorrido por lo que podemos llamar la historia de la histeria, para mostrar cómo Freud, para dar cuenta del cuerpo histérico y del enigma que el cuerpo histérico encarna, se ve obligado a efectuar un corte con la medicina. Él que era médico, él que era neurólogo. La histeria tiene el ambiguo privilegio de ser la enfermedad conocida desde tiempos más antiguos. Y si uno echa una ojeada a la historia de la histeria, lo que se puede constatar es que de ella se han elaborado una infinidad de teorías. Que el saber médico ha elaborado una infinidad de teorías sobre la histeria. Pero ninguna de estas teorías ha podido decir la verdad sobre la histeria. Hablo aquí de una disyunción entre el saber y la verdad, que en el psicoanálisis tiene toda su importancia, pero que no se le inventa el psicoanálisis. Ya Platón, cuando hacía la disyunción, cuando se preguntaba si el sabio podía ser virtuoso, si necesariamente el que es sabio es virtuoso, ya establecía una diferencia, podemos decir, que tiene que ver con eso que hablamos de la disyunción entre el saber y la verdad. El saber no siempre dice la verdad. Naturalmente, el término de verdad también es muy complejo. Y algo hablaré de ello a propósito de la historia. Entonces, la histérica, por su parte, no se queja de demostrarle al médico que su saber es impotente para decir la verdad, porque cada vez que el médico le dice al sujeto histérico, a usted le pasa tómese este remedio, al día siguiente vuelve al médico y dice, doctor, es que no me duele aquí, me duele ahí.
Es decir, continuamente el sujeto histérico, que tiene esa manera de estar en el mundo, tiene una posición de denunciar el saber del amo. Denunciar que el saber del amo es impotente para decir la verdad del sufrimiento que a ella lo aqueja. Y hay que decir que si Freud pudo inventar el psicoanálisis, fue porque se colocó respecto al sujeto histérico de otra manera distinta que lo hizo la medicina. No le contestó, digamos que la medicina, ante el enigma que representa el cuerpo histérico, produce un saber, una teoría sobre la histeria. Y hay infinidad de teorías. Teorías que una tras otra el tiempo va demostrando como falsas. Y así la historia de la histeria parece la historia de Sísifo, que cada vez que se elabora un saber, ese saber cae para volverse a replantear de nuevo íntegro, por así decirlo, virgen, de nuevo el enigma de qué le pasa al cuerpo histérico. Ya digo, la medicina elaboró muchas teorías. La más conocida de todas, también la más antigua, es la famosa teoría hipocrática de la histeria, que con bastantes, con variaciones, se mantuvo durante muchos siglos, con variaciones, pero se mantuvo durante muchos siglos. La teoría hipocrática de la histeria atribuía, es una teoría, creo que Platón, lo que pasa es que no sé dónde, Platón se refiere a ella, no sé si Teresa lo sabrá, se refiere a ella, la teoría de Hipócrates de la histeria, y parece ser que la daba por buena también Platón. Bueno, la teoría de Hipócrates es que todas estas manifestaciones de esta extraña enfermedad, insisto, una enfermedad donde el síntoma corporal verdaderamente no está fijo, porque un día aparece el malestar en la cabeza, otro día es en las piernas, otro día va variando, pues atribuían las manifestaciones de esta extraña enfermedad. Hipócrates la atribuía a las migraciones del útero, del griego ísteros, de ahí procede el término histeria. Y es muy divertido cómo define Hipócrates, cómo lo describe Hipócrates al útero. Lo describe como una especie de animalillo voraz que cuando no es satisfecho se desplaza por el cuerpo provocando los distintos padecimientos. Bueno, esto de que se desplaza por el cuerpo, claro, a nosotros nos parece delirante esta teoría. Bueno, pero tiene su miga esta teoría. Tiene su miga, en primer lugar, porque bueno, esto del animalillo que se desplaza por el cuerpo, claro, era una manera de explicar por qué el síntoma histérico es tan proteiforme. Porque el sujeto histérico hoy es la cabeza, mañana es el estómago y pasado es la pierna. O sea, ¿qué pasa? Entonces inventa la teoría esta del útero que se va desplazando. Pero claro, al útero lo llama animalillo voraz. No lo llama de cualquier manera. Animalillo voraz. Claro, ¿qué quiere esto decir? Quiere esto decir que con toda la ingenuidad y con toda lo delirante que tiene esta teoría hipocrática de la histeria, de alguna manera, Hipócrates olfateaba algo que luego Freud va a ratificar, que es que en la histeria está la cosa sexual. Que lo que le pasa al sujeto histérico tiene que ver con el amor, con el deseo, con el sexo, con esas cosas. Y está dicho aquí de esta forma tan, digamos, tan delirante, por llamarlo de alguna forma. Esta teoría hipocrática de la histeria, con bastantes variaciones, permaneció muchos siglos, con distintas variaciones. Hay un libro muy bonito, creo que es de Henri Grignard, que se llama Historia de la histeria, que hace todo un estudio de las variaciones de la teoría hipocrática de la histeria a lo largo de la historia, que es muy curioso. Bueno, hasta que llegamos al siglo XIX. En el siglo XIX, en la era ya del positivismo, en la era de la medicina científica, en la era positivista, desaparece la teoría hipocrática de la histeria. Esta desaparición de la teoría hipocrática de la histeria, naturalmente, tiene su interés,
Y lo que hay que decir de ella, en primer lugar, es que, como decía un neurólogo de la época, que es que no me acuerdo cómo se llamaba, decía que ahora la histeria, ya con la medicina científica del siglo XIX, ya era una enfermedad noble, porque había dejado las vergüenzas de Venus a la puerta. Es decir, la consideración científica de la histeria tiene sus ventajas, sus inconvenientes, pero tiene este punto importante. La histeria se va a convertir en objeto de la ciencia a condición de dejar sus vergüenzas a la puerta, a condición de que la cuestión de la sexualidad quede completamente evacuada. Podemos decir que dentro de lo que es el abordaje de la medicina del siglo XIX sobre la histeria, se pueden distinguir, grosso modo, dos grandes ejes. Hay un eje que es el de directamente negarle a la histeria el carácter de una verdadera enfermedad. Claro, una enfermedad que no tiene causa orgánica supone para el saber médico un desafío insoportable. ¿Y qué hace el saber amo del médico? Negarle a la histeria el carácter de verdadera enfermedad. Y esta fue, efectivamente, la teoría de Babinski, que reduce la histeria a la simulación. Es una teoría más compleja de lo que parece, porque Babinski no ignoraba que los padecimientos corporales que el sujeto histérico padecía, no pensaba que es que los simulara, digamos, a la manera en que uno simula, no sé, que le duele la cabeza para no ir al colegio, que el sujeto era consciente. No pensaba que eso. Por eso dice, en realidad, la diferencia, dice, entre una histeria, que es un padecimiento corporal simulado, y una pura y dura simulación, es que el sujeto histérico no sabe que simula. Esta era la teoría de la simulación de Babinski. Lo cual era muy complicado. Era muy complicado porque esto introduce ya en el médico, siempre en la posición del médico, obliga a considerar al enfermo ¿qué? Un sujeto supuesto engañador. Y de hecho lo dicen, los discípulos de Babinski lo dicen, tenemos que estar atentos. El médico tiene que estar atento porque siempre cabe la sospecha de que el enfermo esté simulando. Con lo cual, digamos, la relación, veis que por efecto de la histeria, la relación médico-enfermo entra en lo que podemos llamar siempre la sospecha del fraude. No el fraude de la seguridad social, sí, también. En aquella época no había seguridad social, pero el fraude al médico. Y el médico, para no dejarse engañar por la simulación histérica, tiene que pensar siempre y estar atento siempre a que el sujeto lo haga. Es impresionante esto. Claro, ¿cómo sabemos que un sujeto no nos está mintiendo? ¿Cómo lo sabemos? Ahí viene la teoría, la forma en que Babinski entendía que debía producirse la cura de los sujetos histéricos. Por persuasión. La famosa persuasión. En realidad, el sujeto histérico se cura cuando se persuade, cuando el médico lo persuade de que no le pasa nada. Claro. Y entonces, aquí viene todo el problema que decían los propios discípulos de Babinski. Bueno, pero entonces, ¿cómo sabemos que un sujeto que no se ha curado no sigue simulando? ¿Cómo sabemos que un sujeto al que se le ha persuadido y no obstante no se ha curado no sigue simulando? Conclusión. No se puede distinguir entre la simulación histérica, simulación, digamos, entre comillas, verdadera, y la pura y dura simulación. Todo es simulación. Bueno, es apasionante ver la teoría de Babinski sobre la simulación. Es apasionante porque siendo muy, por así decirlo, muy sorda para lo que es el sufrimiento del sujeto histérico, diciendo a ti no te pasa nada, haces teatro. Esto es lo que vemos hoy en día. Quiero decir, la teoría de Babinski sigue vigente.
cuando un sujeto histérico va con dolores al médico más o menos, y va 3 veces y ve a las 3 veces que el médico que le ha dado tal medicina y no le pasa nada, le dice, es teatro. Quiero decir, la acusación de teatralidad al sujeto histérico sigue absolutamente vigente. Y cuidado con este tema. Cuidado con este tema, porque el sufrimiento del sujeto histérico, tanto el corporal como el anímico, si no se escucha y si no, digamos, encuentra un lugar donde ser alojado en la verdad que este sufrimiento tiene, aunque sea bajo la forma, entre comillas, de la simulación, si no se escucha, si se decreta simplemente que es teatro, que es mentira, ese sufrimiento, al no encontrar un lugar donde ser acogido, puede conducir a lo peor. Y he escuchado casos de sujetos histéricos muy graves que han ido al médico y una otra vez quejándose de sus dolores corporales o quejándose de su sufrimiento anímico y que al no ser escuchado han hecho lo peor. No está excluido, por ejemplo, que cuando un sujeto histérico dice no aguanto más la vida, me quiero suicidar, no está excluido que no lo haga. No se puede decir, es teatro. Lo dice por llamar la atención, eso se dice mucho, yo lo escucho a veces. Bueno, eso lo dice por llamar la atención. Bueno, si tiene que llamar la atención de esa manera, habrá que escuchar un poco qué le pasa a esa persona, ¿no? Para tener que llamar la atención de esa manera. Bueno, entonces estamos, digamos que tenemos esta posición de Babinski. ¿Por qué? Bueno, Babinski, ¿por qué la simulación? Decía Babinski. ¿Por qué el sujeto quiere simular? Babinski tiene aquí una teoría acerca de lo que sería la causa de la simulación que es parecida a lo que Freud llamaba el beneficio secundario de la enfermedad. Es decir, lo que para Freud no era más que un beneficio secundario de la enfermedad, Babinski lo considera como la causa de la enfermedad, que no es tal enfermedad, que es pura simulación. Decía que era, por ejemplo, que el sujeto simulaba porque notaba que cuando estaba enfermo, pues los demás le hacían más caso, se atraía la atención o se atraía el cariño de los demás, o bien por un interés todavía más puro y duro, se libraba de ir al trabajo, de sus labores laborales. Bueno, Freud siempre ha dicho que es verdad que los sujetos neuróticos extraen un beneficio secundario de la enfermedad, pero esa no es la causa de ese sufrimiento, es, por así decirlo, un añadido. En cambio, para Babinski, esta era la causa de la simulación. Bueno, conclusión. Para Babinski, la histeria es una pura simulación, con estas complejidades que he establecido entre la simulación pura y dura y la simulación histérica, pero que al final no se pueden distinguir. Es simulación, por tanto, no es una verdadera enfermedad. No merece tener un lugar en la nosología psiquiátrica. Tenemos en el otro extremo de las teorías del siglo XIX sobre la histeria, pre-freudianas, la posición de Charcot, que fue el maestro de Freud. Charcot considera, por el contrario, a diferencia de Babinski, que la histeria sí es una verdadera enfermedad. Esto, digamos, tuvo la ventaja de que las histéricas pudieron ser, si no escuchadas, al menos acogidas por la ciencia médica. Y por esto Freud le da un reconocimiento a Charcot. Considera como... Le hace mucho la pelota también. Le hace mucho la pelota porque le considera como su gran maestro, pero luego, como veremos, en un artículo que hace Freud, Freud desmonta completamente la teoría charcotiana de la histeria. Después de decir que es estupendo Charcot y hacerle la pelota, luego desmonta completamente su teoría. Porque la teoría de Charcot era la siguiente. Charcot, digamos, buscaba que la etiología, la causa de la histeria. Y entonces tuvo una teoría que era la de la lesión cerebral funcional. Decía que la histeria tenía su causa ya no en el útero, la cosa sexual ha quedado evacuada, sino en el cerebro, que es mucho más honesto. Una lesión cerebral funcional. Pero todo el truco, todo el intríngulis de la cuestión está en el término funcional. ¿Qué quiere decir funcional? ¿Por qué no dice una lesión cerebral? Y dice lesión cerebral funcional. ¿Qué es esto de funcional? Entonces, funcional, dice Freud, es un término que Charcot emplea con una ambigüedad calculada para sugerir, para hacer creer que la etiología
de la histeria es orgánica, cuando en realidad no lo es. Cuando en realidad no hay forma alguna de demostrar que la histeria responda a un trastorno cerebral. Y con esto de lesión funcional, es decir, algo que no deja una huella de, digamos, ninguna huella de una lesión cerebral, no es una huella que se pueda ver al microscopio, es funcional. Es decir, la famosa lesión funcional de Charcot no es para Freud más que una lesión supuesta. Me voy a detener un momento en un texto de Freud, porque él dice que, justamente, en un estudio comparativo que hace sobre las parálisis orgánicas, las parálisis que tienen su causa en lo orgánico, y las parálisis histéricas, él va a demostrar que, justamente, las parálisis histéricas no responden a ninguna lesión funcional en el cerebro, porque la histeria de ninguna manera obedece a las leyes de la anatomía. Me voy a detener un momento en este texto por una razón, porque es un texto en el que, digamos, se llama estudio comparativo sobre las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas. Me voy a detener en él porque es un texto en cierto sentido pre-psicoanalítico. Es del Freud que todavía es neurólogo, del Freud que todavía es médico, que todavía no ha inventado el psicoanálisis, que está como un poco perdido, porque se está encontrando con estas enfermedades del cuerpo para las que la medicina y él mismo tampoco tienen respuesta. Y entonces es muy bonito leer este texto en ese sentido, que es un texto un poco árido por otros conceptos, para los que no somos médicos, porque se ve a Freud, digamos, intentando, digamos, dar cuenta del trastorno corporal en la histeria a partir de la neurología, y al mismo tiempo se da cuenta que la neurología no alcanza para eso. De tal manera que él, que vuelvo a insistir, era un médico, era un neurólogo, era todo menos místico. Freud no era nada místico. De Lacan se podrá decir que tiene sus coqueteos con la mística, pero de Freud no. Freud era un hombre positivista, que le gustaba la ciencia, más que un niño un pirulí, me encantaba. Entonces, tenía pocos... No, porque Lacan es verdad, es una cosa, tiene otra posición con la ciencia, es otra cosa. Pero Freud era un hombre del siglo XIX, la ciencia tampoco... Es decir, ahora el discurso de la ciencia ya nos ha desencantado a todos bastante. En aquella época era portentoso, ¿no? No es lo mismo que ahora. Bueno, entonces quiero decir que él, que no era para nada un místico, sino que era verdaderamente un hombre con vocación científica, se ve llevado, no obstante, para dar cuenta del cuerpo histérico, a efectuar un corte con la neurología y con la medicina. Pero corte que lo hace, y por eso me gusta este texto, lo hace desde la neurología misma. Entonces, voy a hacer nada más que dos pinceladas sobre el texto. Él comienza por señalar que existen dos grandes tipos de parálisis motrices orgánicas. Las parálisis periferoespinales, que son unas parálisis detalladas, es decir, donde lo que se paraliza es un músculo aislado, y las parálisis cerebrales, que son parálisis en masa. Es decir, aquí no es un músculo aislado, sino que, por el contrario, la parálisis cerebral afecta a una amplia zona de la periferia corporal. Por ejemplo, a una extremidad completa. Pero nunca un músculo aislado. Añade que en las parálisis cerebrales, esto es interesante retenerlo para lo que pasa con las parálisis histéricas, que en las parálisis cerebrales los segmentos más periféricos del cuerpo sufren más que los segmentos más cercanos al centro. Por ejemplo, la mano, en las parálisis que tienen una causalidad, las parálisis cerebrales, la mano está más paralizada que la espalda, o el pie está más paralizado que el muslo. Esto él da cuenta de estas diferencias entre las parálisis que llama aisladas, o las periferoespinales y las en masa, da cuenta de esto, que yo no voy a entrar ahí, por la distinta estructura del sistema nervioso. Es decir, que cada uno de estos tipos de parálisis orgánicas, en cada uno de ellos se ve afectada un área distinta del sistema nervioso. No voy a entrar a detallar el tema, se puede leer, tampoco es tan complicado, pero bueno, nos llevaría demasiado tiempo. Pero lo importante es subrayar que Freud descubre entonces que las parálisis histéricas, a las que Charcot atribuía esta famosa etiología cerebral, no están sometidas a ninguna de las reglas de las parálisis orgánicas.
Por un lado, las parálisis histéricas nunca presentan el aspecto de las parálisis perifero-espinales, es decir, nunca es la parálisis de un músculo aislado, sino que son parálisis en masa. Es decir, que se parecen a las parálisis cerebrales. Pero luego resulta que tampoco responden a las leyes de las parálisis cerebrales. Por ejemplo, Freud da muchas diferencias, yo solamente voy a tomar una a título de ejemplo. La parálisis histérica no está sometida a esa regla que siempre es constante. He consultado con los médicos actuales sobre el estado de estos estudios neurológicos de Freud y me dicen que más o menos siguen teniendo validez. Por eso os comento, a lo mejor dentro de un tiempo se descubre que no. Yo digo lo que en estos momentos ocurre. Consulté con algunos médicos y me dijeron que sí, que esta distinción que Freud hace entre las parálisis perifero-espinales y las parálisis cerebrales es válida. Otra cosa es que los médicos se crean la teoría que luego va a dar Freud sobre la histeria, ese es otro tema, pero que esto es válido. Y efectivamente él dice, las parálisis histéricas no están sometidas a las leyes, aunque se parecen a las parálisis cerebrales porque son así en masa, sin embargo no respetan una regla que siempre es constante en las parálisis cerebrales. Y es que el segmento periférico está siempre más afectado que el del centro. Por ejemplo, en las parálisis de origen orgánico, cerebrales de origen orgánico, el pie siempre está más paralizado que el muslo. Por la estructura misma del sistema nervioso impone que sea así. En la histeria no. En la histeria puede ser al revés. El muslo puede estar paralizado y el pie puede estar acampado. Es decir, que, como afirma Freud, la histeria, dice Freud, es imposible explicar, digamos, la histeria por la anatomía del cerebro, porque la histeria se comporta como si la anatomía no existiera. Es decir, desafía completamente las leyes de la anatomía. Y esto lo dice Freud desde la neurología misma, desde un estudio neurológico comparativo de las parálisis histéricas con las parálisis orgánicas. No lo dice desde, no sé cómo explicarlo, desde la especulación. Entonces, podemos preguntarnos si no es la... ¿Qué hora es esto? Hasta las 7. Bueno, si no es la anatomía, ¿qué es lo que da razón de los trastornos corporales en la histeria? Lo que Freud descubrió es que el cuerpo histérico, lo que da razón de los trastornos corporales en la histeria es el lenguaje. Que el cuerpo histérico es un cuerpo que está enfermo de lenguaje. Y enfermo, podemos decir también, de la verdad insabida por el sujeto mismo que se dice a través del lenguaje corporal. Escuchando a los sujetos histéricos, él pudo descubrir que el cuerpo histérico habla. Es decir, la posición que Freud toma con el sujeto histérico es muy distinta de la medicina. Cuando el sujeto histérico llega al médico, aquejado de un trastorno, un malestar corporal, el médico elabora inmediatamente, enigmático, porque no responde a una causa orgánica, el médico elabora una teoría. La causa de la histeria es el útero, la causa de la histeria es la lesión funcional del cerebro y una infinidad de teorías. A usted no le pasa nada. En cambio, Freud, fijaros que tiene una posición completamente diferente de la de la medicina. No elabora un saber sobre el sujeto histérico convertido en objeto de ciencia, sino que calla. No elabora, se abstiene de elaborar un saber. Calla y un poco a la manera socrática le invita a hablar, le invita a elaborar ese saber sobre su síntoma al sujeto histérico. Freud no elabora una teoría, sino que le dice al sujeto, hábleme usted de lo que le pasa. ¿Cuándo le ocurrió esto? Es decir, Freud calla, se abstiene de elaborar un saber que por otra parte va a ser, como se ha visto a lo largo de la historia de la histeria, necesariamente conducido a la impotencia, se abstiene de elaborar un saber e invita al sujeto, ahora ya sujeto y no mero objeto de ciencia, ahora ya sujeto, a hablar, a producir un saber
a través de la asociación libre de palabras, que es el método analítico, acerca del sufrimiento que lo deja. Y es así que Freud da el paso, podemos decir, a través de la histeria, de lo que sería el discurso médico al discurso psicoanalítico. Es decir, el paso de un discurso donde es el médico, el amo, el que elabora un saber sobre lo que le pasa a la histérica convertida en objeto de ciencia, al discurso analítico, donde ahora es el propio sujeto, ya no convertido en objeto de ciencia, sino sujeto de la palabra, el que a través de la libre asociación de palabras, a través de su palabra, va a ir, sin que él lo sepa, elaborando un saber sobre aquello que le pasa, sobre aquello que es la causa de su sufrimiento y que su conciencia ignora. No sé si os dais cuenta del viraje que tenemos respecto de la histeria en lo que es, podemos decir, por eso digo que el psicoanálisis, cuando dice Lacan que el psicoanálisis es una ética, se refiere a esto. Hace falta una posición ética para, por ejemplo, abstenerse de elaborar un saber y decir, voy a escuchar, en plan socrático, con esa ética socrática podríamos decir, voy a escuchar qué puede decir el sujeto de lo que le pasa, porque yo no lo sé. El enfermo me supone a mí un saber, pero yo no lo sé. Ese saber lo tiene que ir elaborando el sujeto a través de la palabra. Evidentemente es un sujeto que es un saber acerca de lo que es la causa de su síntoma que el sujeto tampoco sabe, porque es un saber, ahora veremos, inconsciente. Entonces, escuchando a sus histéricas, Freud pudo descubrir que de lo que se trata en el cuerpo histérico es de un mecanismo que él llamó conversión. Es decir, un sufrimiento psíquico se transforma, se convierte en sufrimiento somático. ¿Por qué? Porque ese sufrimiento psíquico, digamos, es expresión de unos pensamientos, de unos deseos, de unos, sí, vamos a llamarlo pensamientos, pero también pensamientos libidinizados, pensamientos que no son puramente pensamientos teóricos. Cuando Freud dice que el inconsciente está hecho de Gedanken, de pensamientos, se trata de pensamientos que al mismo tiempo afectan al sujeto, que movilizan su libido, que movilizan su sufrimiento, su tristeza, su amor, su desesperación. No es un saber, el inconsciente está hecho de pensamientos, dice Freud, pero pensamientos asociados siempre a lo que Freud llamaba la pulsión, el afecto, la libido. Bueno, entonces, él dice que en el caso de la histeria, esta conversión somática tiene que ver porque un pensamiento insabido por el sujeto, una verdad insabida por el sujeto, se dice, no obstante, a través del cuerpo. Es decir, que en ese sentido el cuerpo habla. El cuerpo habla porque dice a través del cuerpo algo que el sujeto no sabe acerca de sí mismo, algo que escapa a su conciencia. No hay tiempo aquí, hay que leer los estudios sobre la histeria de Freud, donde analiza muchos casos y nos da, en fin, hay toda una elaboración a través de casos clínicos, los primeros casos de Freud, donde se ve efectivamente cómo en estos síntomas de conversión histérica siempre es posible encontrar algún, digamos, por decirlo rápidamente, que el síntoma histérico encarna un mensaje cifrado, que el sujeto no sabe acerca de sí mismo. Por ejemplo, tomemos el caso de Isabel R. Esta era una mujer que llegó a Freud después de haber recorrido un montón de médicos, llegó aquejada de una parálisis en las piernas muy fuerte que prácticamente la impedía andar. Había ido a un sinfín de médicos y bueno, seguía muy mal. Entonces, la concepción de Freud no fue elaborar una teoría nueva, decir, no, usted lo que tiene es una lesión cerebral, no. Freud cayó y utilizó lo que es el único medio del que dispone el psicoanálisis, que es el medio de la palabra. Un psicoanálisis es una experiencia de palabra, no es más, ni menos, es eso, es una experiencia de palabra. Entonces Freud le dio al sujeto la palabra, en vez de ponerse él a elaborar un saber, se abstuvo, esta es una posición fundamental del analista, la abstinencia,
Cuando Freud habla de que el analista tiene que ser abstinente, y que una de las reglas éticas del analista es la abstinencia, no se refiere solo a la abstinencia sexual, no se refiere solo a que el analista no puede aprovecharse de su posición de poder y si una paciente, por ejemplo, como ocurre muchas veces, se enamora de su analista, no puede aprovecharse y dar rienda suelta a sus deseos sexuales. Esta es una función por supuesto, que esto hace a la ética del psicoanálisis, esta abstinencia sexual, por varios motivos, que habría que elaborar, en los que no voy a entrar. Pero también habla de una abstinencia de saber, que es una posición socrática. Sócrates es, de algún modo, una especie de figura filosófica que en ciertos aspectos prefigura lo que es la figura del analista. Entonces, no es Freud el que tiene el saber, no es Sócrates el que tiene el saber, es el esclavo el que tiene el saber, es el sujeto histérico el que tiene el saber, aunque el sujeto no sabe que lo sabe. Entonces Freud le da la palabra a esta mujer, esta mujer empieza a hablar de lo que le pasa, de su vida, y llega a un punto en que en el discurso aparece una insistencia constante. Este es un dato al que el analista siempre tiene que estar con la oreja muy impuesta. Cuando ciertas palabras, ciertos significantes empiezan a repetirse en el discurso del paciente, esta insistencia de ciertos significantes, de ciertas palabras, es muy importante tomarla en cuenta. Entonces, entre las varias cosas de que va hablando esta mujer, aparece desde luego la relación con su padre. Con el que tenía una relación, bueno, más que íntima, una relación de verdad, de una libido muy intensa. Este padre murió. Y entonces, lo que la chica cuenta, además de todo lo que fue el proceso de enfermedad del padre, en que ella lo acompañaba, los recuerdos que tiene de cuando el padre ponía su pierna enferma, el padre tenía la pierna enferma, tenía la pierna enferma encima de las rodillas de ella y tal, lo que cuenta en un momento dado, mezclado con otras cuestiones en las que no voy a entrar, sobre cómo ella, por cuidar al padre, en esta vocación que es tan terrible en la historia, este amor al padre ideal, que a veces es verdaderamente terrible lo que puede hacer, porque ella renunciaba, ella estaba teniendo entonces un hombre al que quería mucho, y renunció a él por cuidar al padre. Destrozó su vida por cuidar al padre, abandonó al novio, abandonó todo, se dedicó. Esta posición se ve todavía hoy, aunque los psiquiatras digan que no existe la histeria, todavía se ve. ¿Cómo pueden renunciar las mujeres por amor al padre, por ejemplo, al amor de un hombre? Por ejemplo, esta mujer renunció a eso y dedicó toda su juventud, que claro, en aquella época era mucho más breve que ahora, porque las mujeres no tenían cirugía y enseguida se les pasaba el arroz, como se dice corrientemente, ¿no? Se le pasó el arroz a esta mujer cuidando al padre. Esa fue la verdad. Y ella cuenta en un momento dado, pero de una forma... Dice, cuando habla de cómo se quedó sin su padre, el sentimiento de impotencia en que se quedó cuando murió el padre, y dice, sentí que no podría dar un paso más en la vida. Freud coge esta frase porque en ella, digamos, se ve que esa frase, sentí que no podría dar un paso más en la vida, se ha estampado en el cuerpo. Porque verdaderamente lo que hace esta mujer con su parálisis tras la muerte de su padre es no dar un paso más en la vida. Es decir, es ahí que Freud dice, verdaderamente, digamos, el cuerpo histérico es un cuerpo en el que, digamos, esta sentencia, no dar un paso más en la vida, se ha cristalizado en la carne del cuerpo. Es decir que vamos a ver cómo puedo yo tomar esto. Podemos entonces ver que, digamos, Lacan lo dice, es una cosa que a mí me gusta mucho, la definición de Lacan. Dice que el síntoma de conversión histérico es un símbolo estampado en la arena de la piel. El símbolo se refiere al lenguaje. Lo de la arena de la piel es muy poético. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con lo de arena,
porque verdaderamente no es una cosa que el viento se lleve, un síntoma de conversión. Es verdaderamente muy complicado que el síntoma se alivie. Pero se alivia ¿cómo? Eso es lo importante. Se alivia a través de la palabra. Es decir, que la misma palabra que enferma el cuerpo y que se estampa en el cuerpo, cuando esta palabra es verbalizada y puede ser escuchada y leída, esta palabra inscrita en el cuerpo, cuando puede ser escuchada y leída, entonces el síntoma se alivia, al menos en parte. Es decir, que hay una cuestión fundamental que nos remite ya necesariamente a plantear aquí la tesis fundamental de Lacan, que luego es una tesis que hay que darle muchas vueltas y que Lacan mismo reformuló de muchas maneras. Pero la tesis fundamental de Lacan es que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, que los síntomas tienen la estructura del lenguaje y que solo esta hipótesis del inconsciente estructurado como un lenguaje y del síntoma estructurado como un lenguaje puede dar cuenta racionalmente del psicoanálisis como lo que es, como una experiencia de palabra, o incluso como lo llamó una de las pacientes de Freud, una de las primeras pacientes de Freud, una talking cure, una cura por la palabra. Es decir, en psicoanálisis solo se habla. No se emplean medicinas, no se le dice al sujeto que ponga los omóplatos no sé cómo y el coxis no sé cómo, no se dice nada de eso. Solo se habla. Y sin embargo, por hablar, el pensamiento o el cuerpo enfermos quedan cambiados. Al menos en parte. No totalmente. No totalmente. No. El psicoanálisis cura, pero al mismo tiempo hay que reconocer, y Freud en su momento lo tuvo que reconocer, y Lacan en su momento lo tuvo que reconocer, que hay algo que es radicalmente incurable en el ser humano. Pero bueno, dejando ahora esta cuestión aparte, lo que, si hablando el pensamiento o el cuerpo enfermos quedan cambiados por ellos, es que tiene que haber algún tipo de elemento común entre el síntoma y la palabra que lo alivia. Y este elemento común es el lenguaje. Es porque el síntoma tiene la estructura de un lenguaje. Es porque el síntoma, tanto el síntoma corporal como el síntoma, digamos, que se manifiesta solo en el psiquismo o en el comportamiento, porque el síntoma encierra un mensaje, una verdad insabida para el sujeto mismo, por lo que cuando esa verdad del síntoma es puesta en palabras, es verbalizada, por eso el síntoma puede ser aliviado. Es decir, que el psicoanálisis, por así decirlo, no es una ciencia en el sentido de las ciencias naturales, como Freud quería, no lo es, porque no podemos encontrar una causalidad orgánica para el síntoma, ni para el síntoma histérico, ni para los síntomas de los que se ocupa el psicoanálisis en general, pero eso no quiere decir que sea la pura irracionalidad. Hay, por así decirlo, una materia con la que trabaja el psicoanálisis, que no es la materia orgánica, que no es la materia cerebral, pero que tampoco es lo puramente evanescente, es la materia misma del lenguaje. El materialismo del psicoanálisis es un materialismo lingüístico. No solo, porque vuelvo a insistir, en el psiquismo humano no lo podemos reducir solo a la dimensión del lenguaje. Vamos por partes. Pero esto es importante. No es un espiritualismo, es un materialismo, pero donde lo que está en juego es la materialidad de la lengua, la materialidad de la palabra, la materialidad del significante, o como la llamará también Lacan en su texto a la instancia de la letra, la materialidad de la letra. Bueno. Entonces, porque esta palabra se inscribe en el cuerpo histérico, por eso el síntoma histérico y el cuerpo histérico es susceptible de ser leído, que era el título que poníamos aquí en la cuerpos legibles. Quiere decir que todo el síntoma es legible, que todo es susceptible de ser leído, que todo es susceptible de ser interpretado, que todo, por tanto, es susceptible de ser curado. No. Hay también lo ilegible del síntoma. Hay también lo ilegible del cuerpo del síntoma. Y del síntoma del cuerpo, ambas cosas. Hay algo que no se puede descifrar.
Hay algo que no se puede interpretar, hay algo que es, y esto Freud lo descubrió sobre todo a partir del año 20, que es completamente refractario a la interpretación. Los sujetos van a análisis, van hablando, se va más o menos pudiendo descifrar el sentido de sus síntomas, pero llega un punto que Freud llamaba la reacción terapéutica negativa, en que ya ciertos padecimientos del sujeto son refractarios a la interpretación. Ya no estamos en el terreno de la interpretación. Es una de las razones por las que el psicoanálisis, no voy a entrar en esto, no es una hermenéutica. Hay cuestiones que se pueden interpretar y hay otras que son refractarias al lenguaje y refractarias a la interpretación. Sobre esto volveré quizás en otro momento. Entonces, pero bueno, dicho sea esto, lo que nos interesa ahora es ver entonces que efectivamente, ya voy a terminar con esto, el cuerpo histérico es un cuerpo que habla. Es decir, que en el síntoma histérico una verdad insabida para el sujeto se dice a través del cuerpo. Fijaros que esto tiene consecuencias también a la hora de pensar la verdad del psicoanálisis. Podemos decir que el cuerpo histérico es un cuerpo enfermo del lenguaje y enfermo de la verdad, de esa verdad insabida para el sujeto. Hasta Freud, la verdad no hablaba. La verdad no hablaba. Se hablaba de ella, pero la verdad no hablaba. Incluso alguien creía, o muchos creían, que se podía decir lo verdadero. Pero a partir de Freud, la verdad ella misma habla. Es decir, hay un texto de Lacan que se llama La cosa freudiana, que comienza diciendo, yo la verdad hablo. La gente lo ha tomado diciendo, ¡jo! ¿Cómo era Lacan? No tenía abuela Lacan, yo la verdad hablo. No, evidentemente Lacan no quiere decir yo digo la verdad. Quiere decir que la verdad, ella misma, habla sin un yo consciente que la emita. La verdad en psicoanálisis no es la verdad que el sujeto dice, es la verdad que se dice, que habla ella misma sin que el sujeto la diga. No sé si captáis esta diferencia, pero es importante. A partir de Freud, la verdad, ella habla ella misma, a través del síntoma, a través del cuerpo. Evidentemente, desde que la verdad habla, y no es algo de lo que se habla, no es algo que el sujeto dice, el ingenuo yo digo la verdad cae y cede su lugar a la interpretación. Bueno, en el síntoma histérico ya termino, por tanto, una verdad se dice de forma cifrada en el cuerpo y esta verdad, en alguna medida, no en toda, puede ser descifrada, puede ser leída mediante la interpretación. Esta verdad cifrada enferma al cuerpo. Por eso, la verdad, podemos decir, la verdad que habla, esta verdad trastoca la relación del cuerpo con el mundo y con lo puramente real. Trastoca lo real de la vida misma. Voy a terminar con esto. La vida y la verdad no van juntas, al menos en psicoanálisis. No van juntas, entre otras cosas, porque la vida no habla. Solo la verdad habla. Bueno, aquí lo voy a dejar. En los trastornos histéricos realmente no hay un componente neuronal, algo que realmente no es decir, todo es mental, no hay realmente algo que esa mente provoque después un efecto rebote o un efecto, una consecuencia. No. La causalidad del síntoma histérico y en general de todos los síntomas de los que se ocupa el psicoanálisis es estrictamente psíquica. Es una causalidad psíquica, no es una causalidad orgánica. Eso no quiere decir que a veces ocurre que, Freud lo decía, a veces el síntoma histérico se apoya en algún tipo, pero se apoya, no quiere decir que sea la causa, se apoya en algún tipo, digamos, de deficiencia orgánica previa, pero no es la causa. No lo digo que la causa, no pregunto que la causa sea física, sino que el hecho de que haya eso... si provoca alguna... Bueno, mira, yo sobre eso no puedo decir nada. Hay investigaciones actuales en el campo de la neurología
que sugieren, lejos de lo que es la idea, digamos, más extendida entre la causalidad, digamos, cerebral y lo mental, que, lejos de la idea extendida, que es que lo cerebral tiene como efecto alguna cosa, algún efecto patológico en lo mental, que es la tesis donde la causalidad es cerebral y tiene su efecto en lo mental, hay algunas teorías que yo no puedo ni afirmar ni negar porque las desconozco, que afirman, por el contrario, que la plasticidad del cerebro es tal que acontecimientos, digamos, puramente mentales o subjetivos pueden tener una repercusión en el funcionamiento cerebral, que es la inversa, no ya que lo psíquico es efecto de lo cerebral, sino que lo cerebral se puede ver afectado por lo psíquico. Yo no lo sé, no me atrevo a decirlo. Está abierta, es una investigación que está abierta, he leído algunas cosas sobre el tema. Pero claro, esto rompe completamente la idea de la causalidad orgánica de lo psíquico. Es más bien, sería, si esto se confirma, que yo no lo sé, sería, pero yo no me atrevo a decirlo. No he visto, digamos, que estén las cosas lo suficientemente confirmadas como para poder afirmar que un conflicto psíquico deja su huella en el organismo, en el cerebro. No he visto que estén suficientemente confirmadas esas investigaciones, tampoco digo que no, pero... Y ya para acabar esto en relación con eso, me pregunto porque supongo que desde que empieza el hecho de tener ese histerismo al principio, supongo que habrá un crescendo, ¿no?, en sintomatología, y por eso te preguntaba un poco eso, si el hecho de empezar por los primeros síntomas histéricos se mantienen en el tiempo esos mismos síntomas o van en aumento, de tal manera que ese aumento haya una consecuencia porque haya un efecto en lo cerebral. cerebral. Vamos a ver, los síntomas histéricos, evidentemente si el sujeto no hace nada con ellos, pueden incrementarse. Pero pueden también, que ocurre, como lo que está enfermo no es la pierna, ni es el ojo, ni es el estómago, sino que lo que está enfermo, entre comillas, es el psiquismo, eso que enferma al sujeto puede expresarse de otra manera, a través de otro síntoma corporal distinto. Los síntomas, puede desaparecer un síntoma y aparecer otro. Por eso también la pedagogía, digamos, la metodología conductista, que tiende a, en vez de escuchar el síntoma y tratar de ver qué es lo que ese síntoma nos dice acerca del sujeto, digamos, psicología conductista, que es una exclusión del sujeto, como dice Lacan, responde a la ideología científica de la exclusión del sujeto, lo que va es a administrar el síntoma. Entonces le enseña al sujeto, digamos, a hacer con ese síntoma de tal manera que lo pueda domesticar. Porque, bueno, pues usted está mal con la pierna, pues todos los días tiene que caminar tanto, tiene que hacer esto, Quizás así ese síntoma pueda ser, en todo caso, no siempre, desde luego, pueda tener algún tipo de alivio. Pero inmediatamente, como la verdad que encierra ese síntoma no ha aflorado, la patología se desplaza, el síntoma se desplaza y aparece por otro lado. Perdón, Teresa. Espera un momento, Uriel, no, Uriel, no. Sí, tengo 4. Sí, y ya cerramos porque si no, no hay tiempo. No porque no quiera yo Sí, seguir, pero... No, pero ser breves las preguntas y las respuestas, si es posible. Bueno, muchas gracias por la presentación, me parece muy interesante, sobre todo este final casi ontológico, ¿no? Acabar hablando de la verdad a través del cuerpo, pero tengo una pregunta, si esta verdad que se manifiesta a través del cuerpo y no es la verdad del sujeto, no es la verdad, digamos, consciente. No es la verdad del yo. ¿Del yo? Sí del sujeto, no del yo. Ajá, vale. Bueno, sí es la verdad del sujeto. Lo que pasa es que el sujeto no es el yo. El sujeto es el inconsciente. Es decir, lo que escapa a la conciencia, lo que escapa al yo. Por eso, el yo puede decir una verdad o puede decir una mentira, da igual, no nos preocupa si el sujeto, el yo, dice la verdad o la mentira. Lo importante es que más allá de lo que el sujeto quiera decir como verdad o como mentira, la verdad del sujeto inconsciente se manifiesta a través de sus síntomas, a través de sus lapsus. El ejemplo más claro de que la verdad no es del yo,
sino que es del sujeto, es el lapsus. Ese es el ejemplo más claro. Cuando el sujeto quiere, cuando el yo quiere decir una cosa y de repente por su boca, sin que el yo lo pueda controlar, se dice otra cosa. Que normalmente es la cosa verdadera. Porque siempre que un sujeto, una persona tiene un lapsus, nos reímos, ¿por qué? Porque la verdad está en el lapsus. Y cuanto más lo desmiente, más dice, no, esto es un lapsus freudiano, más decimos, ¿no? El otro día hubo uno, los lapsus de los políticos son en ese sentido muy divertidos. Pero, sí, luego. Sí. Respecto a los casos de Freud, de sus pacientes, cuando ellos conseguían en algún momento llegar a la verdad de lo que les sucedía, mediante simplemente confesar o llegar a esa verdad, se conseguía la sanación. Bueno, vamos a ver. Mediante decir, la palabra confesar no me parece. No, es decir, porque el sujeto cuando habla no sabe lo que dice. La verdad habla, no es la que dice yo, el sujeto no sabe lo que dice. En este caso, bueno, el sujeto no sabía muy bien qué decía. Cuando estaba diciendo no podía dar un paso más en la vida, creía que era una metáfora. No sabía que verdaderamente eso se había encarnado en su cuerpo, ¿no? Entonces, se llega a la curación. He dicho antes, efectivamente, en la medida en que esa verdad que daña al sujeto puede de alguna forma ser verbalizada, eso en alguna medida alivia el síntoma. Totalmente, no. La cuestión, como decía antes, es que hay un incurable. En que todo sujeto humano, todo ser parlante, tiene, anida en su ser algo incurable. Es decir, el psicoanálisis, a medida que Freud fue avanzando en su investigación, y Lacan también, acaba por así decirlo, arrasar con el mito de la normalidad. El mito de la normalidad es un mito moderno. No hay la normalidad. No hay la normalidad en la salud mental, como tampoco, por supuesto, hay la normalidad en la salud sexual. En un sentido, todos estamos locos, irremediablemente anormales, porque hay algo incurable en el ser humano que iremos viendo poco a poco. Y de lo que se trata en los análisis es, una vez que efectivamente, en una cierta medida, algo del sufrimiento psíquico y de los síntomas han aliviado, ¿qué hacemos con eso que irremediablemente es incurable en cada sujeto? ¿Qué hacemos con eso? No basta con decir es incurable y ahí lo dejo. ¿Qué hacemos con eso? Por eso va a hacer también cambiar muchas cosas respecto a lo que puede ser un final de análisis, muchas cosas respecto a lo que puede ser la interpretación, muchas cosas también. A partir de que cada vez, digamos, la cuestión del incurable toma más fuerza. Está relacionado con esto que acaba de decir, que en qué momento llega, porque comenta que hasta 1920 es cuando Freud llega a la reacción terapéutica negativa, esto que acaba de comentar. ¿Qué es lo que le lleva a eso? Porque ya es casi al final de su vida, digamos, bueno, ya muy avanzado, ¿no? Me imagino que ya había tratado muchísimos pacientes en los que no había podido llegar a una curación. ¿Qué es lo que le lleva, lo que lleva a realmente desarrollar esa teoría? ¿Y qué ofrece? O sea, ¿qué piensa a partir de ese momento? Bueno, lo que le lleva ahí son varias cosas. Entre otras cosas, el descubrimiento de la pulsión de muerte, sobre la que no he hablado. Es decir, no todo en el sujeto es el mismo, no todo es eros, hay tánatos. Y eso tiene mucho que ver con una de las formas de la manifestación de la pulsión de muerte, es el que el sujeto se aferra a su sufrimiento, no quiere ser curado. Entonces, eso le llevó a Freud a eso, una parte, la parte de la pulsión de muerte. Le llevó también todos sus estudios sobre el masoquismo. Sobre más allá del principio del placer, es decir, toda una serie de fenómenos psíquicos. Por ejemplo, antes pensaba que el sujeto buscaba el placer. La experiencia clínica le va demostrando que en el sujeto hay la búsqueda de una satisfacción que ya no es placentera, que es displacentera, que va más allá del principio del placer. Una satisfacción que tiene que ver con algo como mortífero, con algo muy tanático. Entonces, todas estas cosas fueron lo que le fueron llevando a Freud a reconsiderar que no todo es curable en el ser humano. Pero eso no quiere decir que no sea nada curable. Es decir, no estamos en una... Entonces nada, no.
Porque incluso, y esto es muy complicado, va a ser Lacan más el que desarrolle qué hacer con este incurable, incluso cuando uno llega a lo incurable, en un análisis, si es que se llega a ese punto en que verdaderamente ya hay un núcleo del ser que es incurable y que el sujeto, en cierto modo, lo asume, se trata de hacer algo con eso. Quiero decir que no es lo mismo el incurable del principio de un análisis que el incurable del final. Entre medias han pasado cosas que han cambiado la manera del sujeto de relacionarse con eso que en él es incurable, que es otra forma de entender la curación, pero desde luego no bajo la idea de la salud mental. Ese Wallis no cree en la salud mental, eso se lo dejamos a la psiquiatría más médica. Sí, Teresa ya por fin. No sé si Uriel había terminado, he tenido la impresión de que después de la intervención que dio del sujeto no había formulado la pregunta. Bueno, sí, ya, gracias. Sí. Vamos a ver, yo en primer lugar dar las gracias porque me ha parecido una lección conocedora, experimentada, llena de inteligencia y a mí me ha abierto muchísimos mundos. Creo que hay prejuicios particularmente espesos sobre el psicoanálisis que se beneficiarían extraordinariamente de una comprensión así de conocedora y de experimentada y apasionada como la que hemos oído esta tarde, ¿verdad? Yo, unos pequeños apuntes, porque ha habido muchas preguntas que se han hecho, ¿no? Cuando, por ejemplo, se preguntaba al principio por qué esa hiperatención al cuerpo estrictamente actual, a mí me parecería sugerente que, como siempre, empezamos a atender mucho aquello de lo que nos despedimos. Quizá ya la comprensión que tenemos de nuestro cuerpo cultural y de nuestro cuerpo cíborg haga que nos empecemos a despedir del cuerpo natural, o que incluso no nos interese demasiado, o veamos que tiene dificultades. En relación a lo del Islam y el burka, claro, no solo el rostro, y después de una lección como esta, ¡qué barbaridad!, ¿no? Aquello de las mujeres se callan. Yo cada vez que alguien dice una cosa de esas me levanto y me voy directamente para no tener Sí, no solo el rostro, claro, pues, y entonces ahí, y el tipo de desplazamientos histéricos que generará esa especie de condena al silencio. Mira, no os había ocurrido pensarlo. No. En relación a eso mismo, por ejemplo, yo pensaba, he conocido a bastantes hombres histéricos. Y me ha interesado mucho también en relación a lo anterior y lo del burka, cómo se da particularmente en los políglotas, ¿no? Es decir, que claro, cuando alguien no tiene lengua materna, por ejemplo, todo el problema de los emigrantes, pero encima además está en poliglotía, por así decirlo, sí. claro, hay los trastornos de desplazamiento, me interesa muchísimo todo eso. En relación al problema de... Hay sobre ese tema de los políglotas, nada más te doy una nota, un paciente de Freud de una neurosis obsesiva que tenía un síntoma en relación con una dieta que hizo de adelgazar que casi lo mata. Ahí juega mucho el equívoco entre dos lenguas, entre la inglesa y la alemana. Por ejemplo, lo puedes mirar por ahí. Claro. Ya me darás o nos darás la bibliografía y la documentación, ¿no? Y luego después, en relación a lo último de hay un límite, una resistencia irrebasable de la interpretación, y desde ese punto de vista el psicoanálisis no es hermenéutica, realmente no hay ninguna hermenéutica que no tenga un límite de la interpretación, porque si no sería un mero culturalismo, ¿no? Y hay algunos textos muy hermosos de Gadamer. Pues me los vas a pasar. Sobre la interpretación, por ejemplo, poemática, sobre el límite. Hay un título incluso de Gianni Battimo que se llama así, El límite de la interpretación, que ahora al oírte yo pensaba, ¿por qué no? Y unos textos de Gadamer muy bonitos, interpretando la poemática de Paul Celan, ¿verdad? Que evidentemente si hay un límite de cualquier interpretación son los significantes poéticos, para mostrar que no se trata de una traducción, sino de abrir contextos que sí permiten luego me lo tomo, porque me parece fundamental esto que me aportas, ¿eh? Una última cosa, yo pensaba al oírlo de la relación del lenguaje, el deseo y la sexualidad, eso es lo más... Claro, la pregunta esencial es ¿qué nexo hay entre sexualidad y lenguaje? Es que no te voy a responder ahora, pero es el tema que vamos a tocar.
El nexo entre cuerpo y lenguaje y muy particularmente entre sexualidad y lenguaje, muy particularmente. Y luego se me ocurría saber si entre las terapias prácticas, por así decir, ¿no?, de los lenguajes psicoanalíticos se incluían el teatro y la ventriloquía, porque claro, en el momento en que lo alterado es la relación lenguaje-deseo, el experimento liberador que se tiene que sentir en el teatro y en el ventríloco tienen que ser impresionantes, ¿no? Supongo que sí. En el análisis lo que se hace es hablar. Lo que pasa es que hay formas en que a veces la palabra depende de los sujetos. Hay sujetos con una relación con la palabra muy teatral, hay sujetos con una relación con la palabra muy seca, hay sujetos que, quiero decir, es difícil analizarlos porque tienen una relación con la palabra tan lo que Lacan llamaba palabra vacía. Bueno, pues ayer fui al trabajo, cogí el metro, llegué, donde es difícil escuchar resonancias metafóricas de la palabra. Entonces, claro, eso no quiere decir que no sean analizables, pero hay palabras y palabras, hay relaciones del sujeto con la palabra más propicias a un análisis que otras. ¿No? Lo de la ventriloquía, eso ya no, por lo menos no he tenido ningún paciente que pusiera en acto eso, pero las dimensiones de la palabra, desde la palabra vacía, más vacía, a la palabra más teatral y más metafórica, a la palabra más, como diría yo, más delirante, hay tal variedad de relaciones del sujeto con la palabra que, bueno, de eso nos ocupamos. Fundamentalmente, porque en un análisis de lo que se trata es muy importante esto, es de poner al sujeto, es una experiencia de palabra, pero donde se trata fundamentalmente de poner al sujeto en relación con las palabras, no del analista, sino de las de él mismo. Y que él mismo vaya cayendo en la cuenta de sus dichos y de las consecuencias de sus dichos.